sino que el tema es si estamos en un nuevo ciclo de iglesia y un nuevo ciclo, yo creo que de sociedad. Voy a intentar hacerlo de una manera muy espontánea y muy sencilla, intentando reflexionar con ustedes y ante ustedes, porque esto evidentemente también está cargado de preguntas para mí. Primero que nada, yo creo que sería bueno que tomáramos conciencia de que sí estamos hoy en un nuevo ciclo. Algunos dicen que el ciclo anterior acabó fundamentalmente con 1989, que fue la caída del muro de Berlín, el final de la Guerra Fría, el derrumbe del Imperio Soviético y, por tanto, la reestructuración del orden mundial. Y ya llevamos más de 20 años, después de 1989, asistiendo al proceso que nosotros llamamos globalización y posmodernidad. Globalización y posmodernidad que podríamos definir de una manera muy simple y muy sencilla, diciendo que el mundo se ha vuelto muy pequeño y que, por tanto, hoy nos encontramos incluso en ciudades pequeñas, como puedan ser Almería o pueda ser Granada, hoy nos encontramos con una enorme diversidad de cultura, de religiones, de lenguas, de procedencias, de países. El mundo se ha vuelto muy pequeño, todos vivimos hoy interaccionados y lo que ocurra en cualquier parte del planeta tiene automáticamente consecuencias para todo el resto. Por tanto, es el final de un mundo que se ha edificado sobre fronteras muy fijas, de un mundo que ha estado muy marcado por el peso de Europa, de un mundo que fundamentalmente es el mundo de la modernidad, hoy hablamos de posmodernidad, y estamos en medio de una situación de transición. Yo digo que nosotros somos las generaciones, porque no somos una sola generación, sino distintas, que estamos de alguna manera con un pie puesto en la cultura en la que hemos vivido, pero que ya ha entrado en una fase decadente, y con otro pie puesto en la nueva cultura emergente, que todavía no sabemos hacia dónde va a orientarse, que nos plantea una enorme cantidad de interrogantes y que nos ofrece también nuevas perspectivas y nuevos retos. Por tanto, nuevo ciclo de la humanidad, sí, nuevo ciclo de la humanidad sin duda, además con repercusiones muy claras para nosotros los europeos. No hace falta caer mucho en reflexiones para darse cuenta de que el eje del mundo, que ha sido durante siglos el Atlántico, es decir, las relaciones entre Europa y América, hoy se traslada al Pacífico, y que por tanto el centro hoy del mundo se juega cada vez más entre el continente americano y el continente asiático, lo cual a nosotros los europeos nos plantea un montón de interrogantes y también un montón de desafíos. Por tanto, la situación es esta, una situación de cambio. Y como toda situación de cambio genera en todos, en unos más que en otros, y también depende, como es lógico, de nuestra edad biológica, pero genera en todos inseguridad. El despedirse de un mundo que ya no es el nuestro, porque ya ha empezado a ser diferente, y el integrarnos en un mundo nuevo, que a veces nos coge ya con una edad avanzada, evidentemente genera en nosotros inseguridad e incluso muchas veces genera en nosotros miedo. Yo tengo mucho miedo del miedo. Me acuerdo siempre de las palabras del Papa Juan XXIII en los inicios del Concilio Vaticano II, cuando él hablaba de los profetas de calamidades que solamente ven cosas negativas en los cambios, y nosotros tenemos el peligro de ver solo lo negativo en los cambios y no ver los aspectos positivos que se pueden plantear a partir de un nuevo mundo, de una nueva situación, que evidentemente está agravada hoy por la crisis económica, política y cultural que estamos viviendo. Por tanto, esta es la situación. Esto a nivel de sociedad, a nivel de mundo, a nivel de iglesia. Yo me he acordado a veces de la reforma y de la contrarreforma. El siglo XVI fue un siglo en el que también se cerraba un ciclo. Se acababa el medievo y comenzaba la modernidad. Estaban ya en el Renacimiento. Era el descubrimiento de América. Se abrían unas nuevas posibilidades en todo el mundo. Por tanto, una época de profundos cambios en la sociedad. Y una época, siglo XVI, en la que había una gran demanda de reforma de la Iglesia. Se veía a la Iglesia muy corrompida, se veía a la Iglesia muy marcada por el dinero. Recuerden ustedes que la gran problemática entonces era conseguir dinero para edificar lo que hoy es el Vaticano, la Basílica de San Pedro, que fue la causa de la protesta de Lutero, y se vivía una situación en la que el clero estaba también, desde ese punto de vista, muy corrompido.
había una demanda de reforma entre los cristianos. La Iglesia Católica no supo responder a tiempo a esa demanda de reforma y como consecuencia de ello vino la reforma de Lutero y luego la contrarreforma o reforma tridentina, que fue más tardía. La pregunta es si hoy no nos encontramos en una situación parecida. Por un lado, una sensibilidad que yo creo que todos tenemos. La Iglesia tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque hay mucha corrupción en la Iglesia. Tiene que cambiar porque hemos tenido grandes problemas en los últimos años, escándalos financieros. Este es uno de los graves problemas que tenemos. El Banco Vaticano se puede haber convertido en un banco que ha sido utilizado por las mafias, por la mafia italiana sobre todo, para blanquear dinero. Esto exige una reforma en profundidad. Ya hemos tenido bastantes escándalos financieros en las últimas décadas. Un escándalo respecto del clero, recordemos el problema de la pederastia, problemas nuevos que se están planteando y que de alguna manera ya empezaron a plantearse en el Vaticano II, pero que quedaron bloqueados. Cada vez nos encontramos más con matrimonios que se han divorciado o se han separado y que por la situación irregular en la que se encuentran respecto de la Iglesia oficial tienen problemas para acceder a los sacramentos. Está cambiando el modelo de familia y al cambiar el modelo de familia hay que plantearse cómo transmitir la fe en un nuevo modelo de familia. Nos encontramos con una promoción de la mujer en todas las áreas de la sociedad y nos encontramos también con que esa promoción de la mujer en otras áreas de la sociedad no se ha dado de la misma manera en la Iglesia. Nos encontramos, en definitiva, con un mundo en cambio que hoy nos plantea nuevas preguntas, nuevas demandas. De ahí yo creo que la conciencia que todos tenemos, conciencia de que esto tiene que cambiar, conciencia de que esto tiene que cambiar, de que la Iglesia necesita un cambio estructural. Ya se habló de eso en el Vaticano II. Recordemos el libro famoso de Congar, Verdadera y falsa reforma de la Iglesia, donde ya entonces Congar con otros teólogos pedían un cambio fundamental en la Iglesia. No basta solo con cambiar a las personas, hay que cambiar las estructuras. ¿Y por qué hay que cambiar las estructuras? Porque las estructuras de la Iglesia de hoy todavía, y ahí está la pregunta de nuevo para el Papa Francisco, son fundamentalmente estructuras de Iglesia que vienen de la época de Trento, que vienen del siglo XVI, que vienen de la época de cristiandad y que vienen además de Europa. Y hoy nos encontramos en un mundo que ya no es el mundo europeo. Más del 50% de los cristianos del mundo están en América del Norte, América Central y América del Sur, y al mismo tiempo nos encontramos con una época de post-cristiandad, es decir, en una época secularizada, en una época laica, en una época en la que se ha producido lo que Nietzsche llamó, ya con gran visión de futuro, la muerte de Dios, la muerte cultural de Dios. Por eso hoy nos encontramos con una necesidad de un replanteamiento. En realidad lo que estamos diciendo ahora, que en gran parte nos viene por el nuevo aire que se respira en la Iglesia, tendríamos que haberlo dicho en el año 2000, porque el año 2000 era el jubileo del segundo milenio del cristianismo y la toma de conciencia de que comenzábamos un tercer milenio. Y los problemas que tenemos hoy, en el año 2013, son fundamentalmente los mismos problemas que ya teníamos planteados en el año 2000. Lo que pasa es que entonces nos encontrábamos con un papa anciano que había entrado ya en su última fase y que no tenía ya la capacidad para abordar con nuevas energías y con un nuevo horizonte los nuevos planteamientos que exigía el tercer milenio. Nosotros hoy tenemos conciencia de la necesidad de cambio. Lo que no sabemos es cómo se va a traducir ese cambio y cuáles son las líneas fundamentales desde las cuales tenemos que plantearnos el cambio. Y tenemos que ir buscando para dar una respuesta a las situaciones emergentes con las cuales nos encontramos hoy. ¿Y cuáles son esas situaciones emergentes? Yo voy a centrarme en 3 o 4 puntos de los cuales quisiera profundizar porque son los que a mí me preocupan y porque son los que a mí me interrogan como cristiano que soy, por otro lado. Por un lado, como digo, estamos asistiendo a lo que Nietzsche llamó la muerte cultural de Dios. La muerte de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué significa lo de la muerte de Dios? Ustedes me pueden decir, bueno, si Dios existe, evidentemente Dios no muere. Bien, Dios no muere, pero sí muere en la conciencia de los fieles. Es decir, hoy nos encontramos con un nuevo modelo de sociedad, no solamente en España, sino en general en toda Europa. Y en ese nuevo modelo de sociedad, hoy la religión, y concretamente el cristianismo, no es el referente fundamental desde el cual nosotros organizamos la vida. Hoy se podría decir, entre comillas,
que la religión de la sociedad actual es la ciencia. La ciencia y la técnica son los que han cambiado en muy pocos años la manera de vivir que nosotros tenemos, y hoy nos encontramos viviendo la tercera revolución industrial, que como las dos anteriores va a cambiar el mundo, ya lo está cambiando. La nuestra es la del ordenador o la computadora, la del móvil, la del microchip, la de la electrónica, la de una nueva manera de organizar la sociedad y una manera de organizar la vida que ya ha comenzado y que está ya cambiando las costumbres y está cambiando ya la manera de vivir de los ciudadanos. Una nueva sociedad, un nuevo mundo emergente, tercera revolución industrial. ¿Y qué ocurre en esta dinámica con Dios? En la época de cristiandad, nuestro lenguaje estaba muy marcado por el referente religioso. Yo digo siempre que cuando vamos a un pueblo antiguo o cuando vamos a un barrio histórico de nuestras ciudades, lo que siempre emerge hoy es la torre del campanario. El campanario es un referente, porque nos da una imagen de cómo concebíamos la sociedad. La sociedad y los seres humanos, en la sociedad tradicional, vivíamos corandeo, en la presencia de Dios. Todo estaba impregnado por lo religioso. La vida y la muerte y todos los acontecimientos de la vida estaban marcados, por así decirlo, por la dimensión religiosa. Bueno, pues esto es lo que se pierde hoy. Hoy, de alguna manera, nos acostumbramos a vivir como si Dios no existiera. Y vivir como si Dios no existiera supone que el referente no es ni mucho menos la iglesia o la torre del campanario. Para nosotros el referente sería hoy mucho más el gran almacén, el Corte Inglés del sitio o la gran megápolis en la cual está el centro comercial. Hoy otra manera de vivir la vida. El referente de Dios se pierde, queda en un segundo plano. El mismo Dios se aleja. Yo diría que nuestra imagen de Dios, ese es uno de los problemas que tenemos. Nuestra imagen de Dios se va oscureciendo, porque las fuentes en las cuales nosotros hemos vivido del mensaje de Dios y nosotros hemos vivido la imagen de Dios, hoy van perdiendo cada vez más relevancia. Pensemos, por ejemplo, en el impacto que supone para nosotros algo que los que tenemos más años vivimos como una transición. Las generaciones más jóvenes no lo han vivido, sino que lo han encontrado desde el principio. Pero yo me acuerdo que cuando yo era un niño en el colegio, pues lo primero que yo tuve fue que me regalaban en el colegio, nos regalaron los 4 evangelios a los niños, y luego ya el Nuevo Testamento, y luego ya vino la Biblia. Pero nosotros hemos vivido durante muchos años sin conocer la Biblia. Hoy conocemos la Biblia. No solamente la conocemos porque la tenemos en lenguas vernáculas, sino la conocemos porque en las misas, por lo menos, se nos leen trozos de la Biblia. ¿Y qué es lo que nos ocurre? A ustedes les ha pasado a todos lo que me ha pasado a mí muchas veces en la Eucaristía, en la misa, que se lee un texto de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, y a veces cuando decimos palabra de Dios, se queda uno un poco cortado, porque lo que acabamos de escuchar en la Biblia, en ese trozo que se acaba de leer, es algo que nos deja perplejos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la Biblia nos encontramos imágenes salvajes de Dios. Nos encontramos muchas veces un Dios genocida, a un Dios inmoral, a un Dios que comete toda clase de atrocidades. Recuerden ustedes la conquista de la tierra prometida. Hemos estado leyendo algunos textos de las semanas pasadas. ¿Sí? Dios le da la tierra prometida al pueblo de Israel, pero no es el Dios de los cananeos, de los hititas, de los jebuseos, de los pueblos conquistados. ¿Qué diríamos nosotros si llegaran aquí a los musulmanes y dijeran que Dios les ha dado la tierra y que por tanto tienen que volver a reconquistarla y que nosotros que nos vayamos? Pues exactamente eso es lo que se nos cuenta en la Biblia. Un pueblo que invade otra tierra y otros pueblos porque se lo manda Dios. Y un Dios además terrible, porque es el Dios que manda a veces, tenemos muchos trozos de la Biblia, y yo lo he expresado en algunos de mis libros, que manda a matar a las mujeres, a los niños y a todos los seres vivientes. Bueno, ¿qué Dios es este? ¿Qué Dios es el Dios de Abraham y de Isaac, al que podemos como modelo de la fe? Si a nosotros una persona nos dice que ha matado a su hijo porque Dios se lo ha pedido, o lo metemos en un manicomio o lo metemos en la cárcel. Y nosotros, sin embargo, tenemos una imagen de Dios en la que Abraham es el padre de la fe, porque está dispuesto a matar a su propio hijo si Dios se lo manda. Luego va a venir otra versión de esta manera de entender la vida, que ya viene con la filosofía y con la modernidad, cuando Kant, el gran maestro de la Ilustración de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, nos dice que no sabemos, que él no sabe si Dios es el que está mandando que sacrifiquemos al propio hijo, pero que a él le dice la voz de la conciencia que no se puede matar al propio hijo. Y si tiene que decidir entre la voz de su conciencia
y la supuesta voz del Dios que le manda matar a su hijo se queda con la voz de su conciencia. Este es el problema de nosotros hoy. Tenemos que entrar en un discernimiento y en una evaluación de la misma tradición cristiana, porque la tradición cristiana se basa en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tiene una serie de imágenes de Dios y una serie de planteamientos que a vosotros hoy nos resultan absolutamente inaceptables. Entonces, si ya no nos sirve el referente del Antiguo Testamento y si ya no nos sirve el referente de la Biblia, ¿dónde y cómo encontrar a Dios? Esa es una pregunta que inevitablemente todos podemos hacernos. De alguna manera nos está ocurriendo con la Biblia hoy lo que ya empezó a ocurrir con Galileo Galilei y con Darwin. Cada uno a su manera nos hicieron dudar de la Biblia, de cosas que decía la Biblia. Nosotros hoy empezamos a dudar de la Biblia. Y la Biblia ha sido siempre el referente del cristianismo, no solo del catolicismo. Pero es que además nuestro lenguaje sobre Dios es un lenguaje que resulta cada vez más obsoleto, que resulta cada vez más, si lo quieren ustedes, prehistórico y que sobre todo carece de significado para las generaciones más jóvenes. ¿Qué es lo que queremos nosotros decir? Y pongo ejemplos ya aquí del Nuevo Testamento. Con que ascendemos a los cielos. ¿Es que Dios realmente está arriba? Eso es lo que ha creído la humanidad prácticamente hasta el siglo XIX, que el cielo era la esfera divisoria entre lo terreno y lo divino, y que por tanto Dios es el Dios Altísimo, y el Dios Altísimo es el que está arriba. Y entonces nosotros, a partir de esa cosmovisión, que ha sido la cosmovisión de la sociedad humana prácticamente hasta el siglo XIX, nosotros hablábamos de un ascenso a los cielos y un descenso, encarnación y ascensión. Y nosotros todavía en el Padre Nuestro seguimos rezando con el lógico, con oraciones que son de la época y que son las oraciones del mismo Jesús, en la cual decimos Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Pero qué queremos decir con eso? ¿Es que Dios está en algún lado? Recordemos las palabras del primer Sputnik soviético. Había buscado por todos lados en la estratosfera el cielo y no lo había encontrado en ningún lado. Nuestro lenguaje es un lenguaje mítico, es un lenguaje obsoleto, es un lenguaje de cristiandad que de alguna manera hoy entra en un proceso de erosión a partir de la ciencia y de la técnica que nos obligan a una nueva hermenéutica, a un nuevo replanteamiento de nuestras creencias. ¿Qué es lo que queremos decir cuando utilizamos ese lenguaje y cómo podemos decirlo de otra manera que sea comprensible, sobre todo para las jóvenes generaciones que no se han socializado en el cristianismo, en el conjunto de tradiciones en las cuales nosotros nos hemos educado y de las cuales nosotros hemos participado? Por eso hoy podríamos poner muy en primer plano que Dios de alguna manera se oculta. Se oculta porque nuestro código cultural, si mantenemos el antiguo, resulta en buena parte incomprensible para los ciudadanos de hoy, sobre todo para las jóvenes generaciones. Y si buscamos un nuevo código cultural, tenemos que ir encontrando una nueva manera de hacer teología y una nueva manera de enseñar a las generaciones jóvenes lo que son nuestros contenidos de la fe. Y para eso tenemos que explicitarlo nosotros mismos. Tenemos nosotros que encontrar otra forma de vivir la fe, que sea diferente de la fe de nuestros mayores, porque ellos han vivido en otra cultura diferente, y que al mismo tiempo responda a la sensibilidad, a las preguntas y a las demandas del ser humano hoy. Por eso estamos en un nuevo ciclo sobre Dios, en un nuevo ciclo sobre Dios en el que nuestro lenguaje sobrenaturalista realmente de alguna manera se nos pierde. Piensen ustedes en la crisis que se ha producido, por poner un ejemplo muy concreto, en lo que llamábamos antes los novísimos, es decir, todo lo que tenía que ver con la muerte. Porque no lo olvidemos, la religión nuestra, como todas las religiones, prácticamente hasta el siglo XX han estado muy concentradas en el problema de la muerte. Y entonces cuando nos planteábamos el problema de la muerte, enseguida nos vienen todas las imágenes del infierno, todas las imágenes del purgatorio, incluso si lo quieren ustedes, recuerden que todavía hasta el papado reciente eso se daba, nos vienen incluso las imágenes del limbo, que es donde enviábamos a los niños no bautizados, porque no podíamos enviarlo al infierno y tampoco podíamos enviarlo al cielo, porque no se habían bautizado. Lo cual nos muestra la cantidad de incongruencia y la cantidad de problemáticas que a nosotros se nos plantea a partir de algo que ha marcado a la humanidad, pero que ha muerto, que está muriendo ya, que es lo que podríamos llamar la teología de los dos pisos. El que está arriba, que es la esfera de lo sobrenatural y de lo sagrado, y los que estamos abajo, que vivimos en la esfera de lo terreno y que vivimos en la esfera de lo laico.
Hoy estamos encontrándonos con que cada vez más la esfera de lo sagrado y la esfera de lo celestial nos resulta más incomprensible. Y entonces tenemos que plantearnos una nueva pregunta, que es cómo encontrar a Dios en este mundo laico y en este mundo profano en el que nosotros vivimos. Y ahí es donde nos encontramos hoy con una exigencia fuerte de renovación de nuestros postulados y de nuestros planteamientos. Esto ya se dio en la década de los años 60, no con la radicalidad con la que estamos viéndolo ahora, porque han pasado 40 años, pero ya entonces empezaba a darse cuenta que la sociedad estaba cambiando muy deprisa y que había que cambiar también a la Iglesia para que respondiera a estos nuevos planteamientos. En definitiva, nos hace falta nuevas formas de búsqueda de Dios y nos hace falta nuevos encuentros con Dios. ¿Cómo podríamos resolver esto? Mi opción en los últimos años ha ido cada vez más, y en esa línea ha ido mi último libro, que nosotros tenemos que volver a la figura de Jesús. Es decir, si hablamos de Dios nos podemos encontrar con que todo lo que decimos de Dios, si está referido al más allá de la muerte y si está referido de alguna manera a ese lenguaje de lo sobrenatural, nos resulta hoy cada vez más difícil de comunicar, porque nosotros hoy no vivimos en un mundo marcado por lo sobrenatural y marcado por el lenguaje sagrado sobre Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hoy? Lo que nosotros necesitamos hoy es encontrar a un Dios que nos sirve para la vida, no simplemente que nos sirve para la muerte. Incluso me atrevería a decir que hoy hay cada vez más en muchos ciudadanos, y sobre todo en las generaciones más jóvenes, un cierto desapego acerca de los problemas de la muerte y de los problemas del más allá. Y sin embargo, hay una gran demanda de reflexión y de búsqueda para el más acá. En definitiva, no nos basta hoy con una religión que nos sirve para afrontar la muerte, cosa que sigue siendo necesaria, sino que nos hace falta una religión para afrontar la vida. Y nos hace falta una religión para afrontar la vida porque nos encontramos hoy en un espacio, nos encontramos hoy en un contexto en los cuales cada vez más nos interrogamos acerca de cómo vivir, de cómo encontrar un sentido y de cómo encontrar un proyecto para nuestra propia vida. Por un lado está algo que es determinante de todos los seres humanos. Todos queremos ser felices, todos queremos vivir una vida que merezca la pena. El problema hoy no es simplemente el problema de, por así decirlo, agrandar los años de vida. Hoy incluso estamos empezando a tomar conciencia de que la prolongación de la vida no solamente tiene muchos bienes, sino también tiene muchos males, y que es por tanto una prolongación de la vida ambigua. La gran tragedia para nosotros es que queremos vivir muchos años, pero no queremos ser ancianos. Y eso es un contrasentido, eso es inviable, absolutamente inviable. Y todos sabemos que vivir muchos años puede ser una bendición cuando uno se encuentra con unas condiciones de vida personales y contextuales que le permiten afrontar el futuro todavía con ilusión y como esperanza, pero se puede también convertir en una maldición cuando nos encontramos aquejados con una falta de salud o cuando nos encontramos aquejados por una serie de circunstancias que hacen que la vida se vaya convirtiendo en una carga pesada para nosotros y en una carga pesada para aquellas personas con las cuales nosotros compartimos la vida cotidiana. Por eso el problema hoy no es simplemente vivir muchos años, sino es cómo vivimos los años que nos toquen vivir, muchos o pocos, vivirlos con plenitud, vivirlos con hondura, vivirlos con profundidad, vivirlos con sentido. Y ahí es donde yo creo que hoy nosotros necesitamos, y ahí es donde planteamos demandas a la religión. ¿Qué nos puede aportar la religión? Y concretamente, ¿qué nos puede aportar el cristianismo para vivir con sentido y con profundidad la vida? Porque lo que está claro es que a través de la revolución científico-técnica que hemos vivido en los últimos decenios, siglo XX ha sido el de las grandes aplicaciones de la revolución científico-técnica, el que ha cambiado el mundo y el que ha cambiado la vida. Nosotros tenemos una sociedad con muchas más capacidades materiales de las que nunca hemos tenido, incluso en la situación terrible de crisis que estamos viviendo hoy en España, si la comparamos con otras situaciones de crisis antes de vivir la revolución industrial que hemos vivido en los 40 años, pues nos damos cuenta de que nosotros seguimos siendo una sociedad muy afortunada. Pensemos en lo que es nuestra sociedad española hoy con la crisis terrible que tenemos y comparémosla, por ejemplo, con la sociedad de la época de la República o la época de la Guerra Civil o la de los años 40 y nos daremos cuenta de que a pesar de todo nos separa un abismo de las sociedades en las que nosotros mismos hemos vivido no hace tantos decenios. Pero el problema no es un problema simplemente material. El problema es que el ser humano tiene necesidades materiales y necesidades espirituales.
y esas necesidades espirituales que tenemos en las que no se encuentran muy colmadas. Ustedes saben que el primer índice de suicidio que hay hoy en las generaciones jóvenes es el suicidio, el primer índice de muerte, más que los accidentes de tráfico y más que las drogas. En España vienen los periódicos, casi todos los años viene alguna noticia en esa línea. En España hay aproximadamente 10 suicidios diarios. 10. Y no somos de las sociedades europeas que tenemos más suicidios, no, no. Los países nórdicos, que son mucho más ricos que nosotros, tienen un índice de suicidio mucho más alto. Luego esto nos hace plantearnos un interrogante: ¿qué modelo de sociedad hemos construido? En donde podemos tener a lo mejor los que lo tienen, afortunadamente todavía una parte amplia de la población, podemos tener una amplia parte de la población que tiene resueltas muchas de sus necesidades materiales, aunque eso se haya deteriorado en los últimos 5 años, pero nos encontramos muchas veces con formas de vida que no nos ofrecen sentido, que no nos ofrecen validez, que no nos entusiasman. La vida se puede convertir en algo aburrido, la vida se puede convertir en algo desesperanzado, la vida se puede convertir en una carga fácilmente y no simplemente por problemas económicos. De hecho, como digo, los suicidios no están confinados en los grupos de población que menos medios económicos tienen, sino que muchas veces se dan más en la clase media y en la clase media acomodada y en las clases ricas. Por eso, ¿qué puede ofrecernos la sociedad? ¿Y qué puede ofrecernos la religión para vivir una vida plena, una vida con sentido? Nietzsche decía, un crítico muy fuerte del cristianismo, Nietzsche decía que más vale vivir con un mal sentido que con una carencia de sentido. Con una carencia de sentido no podemos vivir. Necesitamos un porqué y un para qué en la vida. Y el porqué y el para qué de que la vida sea simplemente tener muchas cosas, poder consumir mucho y poder disfrutar mucho, eso es algo que se queda muy a un nivel superficial y que deja en nosotros un profundo vacío. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita más. Entre otras cosas necesitamos algo que es básico y que sin embargo en nuestras sociedades está muy poco relacionado. Y es que necesitamos relaciones interpersonales profundas y que generen sentido en nuestras vidas. Y nos encontramos con modelos de sociedad en las cuales estamos cada vez, no solo cada vez más solos, sino que estamos a veces cada vez más aislados. Aislados en medio de la multitud, porque nuestra soledad no es la soledad de Robinson Crusoe en la isla desierta, sino es estar rodeado de gente y no tener en realidad hondura de relaciones personales con nadie, a veces ni siquiera en el ámbito conyugal y en el ámbito familiar. Y entonces se genera en nosotros una depreciación de la vida. Si realmente no hay relaciones interpersonales profundas, nosotros no podemos vivir la vida con hondura, no podemos vivirla con esperanza y no podemos vivirla con alegría. Porque cuando tenemos poco, pero tenemos relaciones interpersonales ricas, la vida tiene un sentido. Cuando tenemos mucho y no lo podemos compartir con nadie, porque no hay nadie con el cual nosotros nos sintamos queridos y con los cuales nosotros nos sintamos identificados, entonces se produce en nosotros una sensación de fracaso existencial. Ahí es donde tendríamos nosotros que plantear hoy lo que es el cristianismo y ahí es donde tendríamos que plantear hoy lo que significa el mensaje de Jesús. Yo creo que tenemos que volver a Jesús de Nazaret, pero atención, tenemos que volver a Jesús de Nazaret buscando en él un proyecto de sentido que nos sirva de inspiración, no para copiarlo, porque Jesús vivió en una sociedad literalmente muy distinta de la que nosotros tenemos hoy. La sociedad israelita de hace 2000 años, como la Andalucía de hace 2000 años, como la de todos los países mediterráneos hace 2000 años, era muy diferente de la que nosotros tenemos. Por eso no podemos copiar literalmente el Evangelio y no podemos tampoco copiar literalmente la vida de Jesús. Pero ahí sí encontramos una personalidad que vivió la vida con hondura. Por eso tendríamos, primero que nada, cambiar nuestro enfoque de Jesús. Si ustedes se fijan en la liturgia, veanlo ustedes en la próxima misa a la que asistan, en la liturgia constantemente se nos dice lo mismo, época de cristiandad. Por tu muerte y tu resurrección nos has salvado. La muerte y la resurrección es el elemento fundamental, al cual se añade otro elemento al que responde la muerte y resurrección de Cristo, que es los pecados. La misa es un pedir constantemente perdón por los pecados. No nos conformamos con pedir perdón al comienzo, lo cual tendría su validez, ponernos en verdad ante Dios y ante los demás reconociendo que somos limitados y que somos pecadores,
sino que pedimos perdón al comienzo y luego vamos repitiendo constantemente en el Gloria, en las oraciones, en el canon, en el ofertorio, pedimos perdón por los pecados. No nos acabamos de tragar y no nos acabamos de creer que Dios realmente nos perdone. No nos fiamos de Dios en última instancia. Y ese no fiarnos de Dios lo ponemos en relación con la muerte y resurrección de Cristo, que es la que nos da el perdón de los pecados. Yo creo que este enfoque, que corresponde, como digo, a una época de cristiandad y que fue muy determinante en la época de Trento, y muchas de las oraciones que tenemos en la misa vienen de esa época, las hemos traducido al español, pero son oraciones a veces muy antiguas, con siglos detrás. Eso no responde a nuestra sensibilidad actual. Lo que a nosotros nos puede entusiasmar es el proyecto de vida de Jesús. Jesús quiso cambiar la sociedad y quiso cambiar la religión. Jesús se hubiera identificado con eso de que otra religión es posible y de que otra sociedad es posible. Y Él quiso cambiar la sociedad y quiso cambiar la religión. Y para cambiar la sociedad y la religión lo primero que hizo fue cambiar las imágenes de Dios. Y las imágenes de Dios que encontramos en Jesús no son las imágenes de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento. Sobre todo no son las más negativas que encontramos en el Antiguo Testamento. Jesús no busca que nosotros nos relacionemos con Dios desde el miedo. Y la pastoral que hemos tenido los cristianos durante siglos ha sido una pastoral del terror, una pastoral del miedo. Jesús busca que nos relacionemos con Dios y que nos relacionemos con los demás desde la fraternidad y desde la paternidad y maternidad. Y a partir de ahí surge otro modelo de sociedad. El gran mensaje de Jesús es que el reino de Dios viene aquí ahora en medio de la historia. No que tenemos que prepararnos para ir al cielo, sino que el cielo viene a la tierra. Y el cielo viene a la tierra cuando nosotros nos ponemos a vivir con valores, con actitudes que son las de Jesús. Por eso lo que nos salva, y ese es, yo creo, mi punto de insistencia hoy, lo que nos salva no es solo la muerte y la resurrección de Jesús, nos salva la vida de Jesús. Jesús es el que nos enseña a vivir. Jesús es el que nos sirve de referente para la gran pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Cómo ser persona? Ahí es donde sí podemos encontrar en Jesús un hermano mayor que con su propia manera de vivir la vida, con su forma de relacionarse con Dios, de relacionarse con los demás y de relacionarse consigo mismo, va abriéndonos un camino. En realidad mi pregunta acerca de Jesús es una pregunta radical. ¿La vida de Jesús merece la pena porque luego ha muerto y ha resucitado? ¿O podríamos afirmar y podríamos preguntarnos que aunque no hubiera resurrección, merece la pena vivir la vida como la vivió Jesús? Porque ese yo creo que es el gran reto. Merece la pena vivir la vida como la vivió Jesús, porque la vida de Jesús tiene un valor en sí mismo, aunque no hubiera resurrección. Nosotros los cristianos esperamos la resurrección, pero no para darle valor a una vida sin sentido, sino para confirmar que la vida que ya hemos vivido tenía sentido en sí misma. Pensémoslo con otras personas. ¿Tiene sentido la vida de Lutero King aunque no hubiera resurrección? ¿Tiene sentido haber muerto luchando para que los negros puedan vivir en Estados Unidos como hermanos de los blancos? Si Martín Lutero King hubiera podido ver quién es hoy presidente de los Estados Unidos, hubiera encontrado ahí una señal de que el reino de Dios empezaba a hacerse presente en la comunidad negra. Y así podemos encontrarlo en otros grandes personajes, como Teresa de Calcuta, como Monseñor Óscar Romero, como tantas y tantas personas que han muerto con la esperanza de la resurrección, pero viviendo una vida con sentido. Y esto es lo que tendríamos que plantearnos cada uno de nosotros. ¿Me vale el sentido de mi vida? ¿Estoy abordando los acontecimientos con algo que merece la pena en sí mismo? ¿Puedo yo decirle al otro que no es creyente que mi vida no está solamente dependiente de la muerte y de la resurrección, que también, sino que mi vida, aparte de la muerte y de la resurrección, cuando está impregnada por la manera de vivir, por las actitudes, por los compromisos, por los valores, por las luchas que se inspiran en las de Jesús de Nazaret, vale y tiene sentido para mí y hace que yo viva la vida con hondura y que yo pueda sentirme con esperanza y con ilusión para abordar los conflictos y para abordar los problemas y para abordar las dificultades. Entonces sí, entonces es cuando podemos vivir lo que es el gran sentido del Evangelio, porque yo creo que esta es la gran pregunta y la dinámica radical desde la cual tenemos que plantearnos el Evangelio como un proyecto de sentido. La salvación empieza aquí y ahora. Si la religión no nos sirve para ser más personas
aquí y ahora no nos sirve en absoluto. El valor de la religión no puede relegarse al más allá de la muerte, de otras cosas, porque aunque lo creamos, aunque creamos que hay resurrección y que la muerte no es la última dimensión para la experiencia del ser humano, lo podemos creer, pero no lo sabemos. Y nosotros no podemos apostar la vida en función de algo que no sabemos. Por eso tenemos que tener una experiencia de Dios y tenemos que tener una manera de vivir la religión aquí y ahora que genera plenitud, que genera felicidad, que genera hondura, que genera capacidad de vivir la vida en el presente. Y ahí es donde yo creo que encontramos lo que constituye la entraña misma del cristianismo. Jesús viene a enseñarnos para ser personas. Y viene a enseñarnos para ser personas desde un mensaje que yo creo que es el mensaje radical y que es la buena noticia del Evangelio. Que para ser imagen y semejanza de Dios, y recuerden ustedes que este es el programa antropológico, el programa sobre el ser humano, que nosotros encontramos ya desde las primeras páginas de la Biblia, para que nosotros realmente seamos imagen y semejanza de Dios, lo que tenemos que hacer es ser humanos, cada vez más profundamente humanos. Porque en la medida en que somos humanos, en esa misma medida somos hijos de Dios. Jesús es para nosotros los cristianos el Hijo del Hombre, que además es Hijo de Dios. Y porque es Hijo de Dios nos enseña a vivir como hijos del hombre. Y viviendo como hijos del hombre, a la luz de cómo vivió Jesús, nos convertimos en hijos de Dios. En una palabra, la divinización del ser humano viene de su humanización. Y cuando somos cada vez más personas, cuando tenemos cada vez más hondura, cuando somos cada vez más vulnerables a los acontecimientos de la vida, cuando intentamos vivir la vida con más autenticidad, con más generosidad y con más apertura a los otros, nos realizamos como personas y entonces, y solo entonces, nos realizamos también como hijos de Dios. En Jesús mismo, yo no lo puedo esto analizar aquí ahora, pero en Jesús mismo hay una evolución, un proceso de evolución, de progresiva humanización de Jesús, a través de la cual Jesús va aprendiendo a tratar a Dios de una manera diferente, va aprendiendo a relacionarse con la religión de una forma distinta y va aprendiendo a comprender su propia misión y a sí mismo de una manera más profunda y más, por así decirlo, más honda. Recordemos lo que es el último versículo del Evangelio de la Infancia de Lucas, que yo creo que es un elemento referente fundamental. Jesús crecía ante Dios y ante los demás en conocimiento y en gracia, en las dos cosas. En conocimiento, vamos aprendiendo del libro de la vida, es el gran libro que todos tenemos que aprender y no es el libro simplemente de los saberes especializados que nos puede dar a nosotros la cultura. Una persona analfabeta puede haber aprendido mucho del libro de la vida y una persona catedrática de la universidad puede haber aprendido muy poco, aunque luego tenga muchos saberes eruditos sobre muchas ramas del saber. Aprender a vivir la vida con hondura, eso sigue siendo el gran problema para el ser humano y ahí es donde el cristianismo tiene que aportar, ahí es donde el cristianismo tiene que ofrecer un camino y ahí es donde tiene que plantearse la misión de la Iglesia. Tenemos que recoger desde ahí lo que constituye el centro de la dinámica del Concilio Vaticano II. La Iglesia como compañera de la humanidad. La Iglesia que va viviendo las esperanzas, las luchas y las búsquedas de los seres humanos. Y para eso tenemos que dejar nuestros ámbitos sagrales y meternos en los ámbitos de la profanidad y en los ámbitos de la sociedad secular, en los cuales tenemos que aprender. En una sociedad que ha relegado a Dios a un segundo plano, tenemos que aprender a vivir como cristianos, es decir, como seguidores de Jesús, como personas que encuentran en la forma de vida de Jesús la respuesta última a las preguntas del ser humano. Y desde ahí hay que replantear todo el significado de la Iglesia. Ya no es la Iglesia de cristiandad, en la que todas las personas son cristianas y en la que todas las personas tienen los referentes que la Iglesia les ha ido ofreciendo, sino que es la humanidad que se va abriendo a un nuevo ciclo de la historia, que se va abriendo a una nueva etapa, Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo de hoy, y que va poco a poco planteándose los problemas de los hombres. Y cuando nos vamos planteando los problemas de todos los seres humanos, participamos de las búsquedas y de las preguntas de los seres humanos. No tendría que avergonzarse la Iglesia, y cuando entiendo aquí hablo de Iglesia, no hablo solamente del clero y del Papa y de los obispos,
Yo creo que eso es uno de los males del catolicismo. Una parte de la Iglesia se ha apoderado del todo. La Iglesia no es el clero forma parte de la Iglesia, parte fundamental de la Iglesia, pero la Iglesia, antes que institución y antes que clero, es el pueblo de Dios. Somos los cristianos, los bautizados, los fieles, y desde ahí hay que replantear toda la Iglesia. El gran sacramento de la Iglesia no es el sacramento del orden, el gran sacramento de la Iglesia es el sacramento del bautismo. Y desde ahí tenemos que aprender a vivir en una Iglesia que ya no vive en época de cristiandad, sino que vive en una época de postcristiandad. Porque este es el problema de nuestras sociedades. No es el problema de sociedades que nunca han oído hablar del Evangelio y a las cuales ahora nosotros le vamos a hablar del Evangelio, lo que era el símbolo del Domum que celebramos precisamente este domingo. No, no es eso, sino que es el símbolo de una sociedad que ha sido cristiana pero que ha dejado de ser. La visión de una iglesia ante cristianos que fueron cristianos y ya no lo son, y que como antes fueron cristianos y ya no lo son, creen que ya se lo saben todo, que no tienen nada que aprender del cristianismo y que el cristianismo no tiene nada que ofrecerle, porque ya ellos saben lo que el cristianismo ofrecía. Y entonces hay que abrirle otra nueva dimensión del cristianismo, y hay que abrirle otra nueva manera de vivir el cristianismo, y para eso tenemos que ser nosotros mismos los que vivamos un proceso de transformación. Se trata, por tanto, de una reestructuración, y esa reestructuración exige un nuevo planteamiento, una iglesia mundial, en una época de globalización. Lo que es bueno para Europa y lo que es bueno para Roma no tiene por qué ser bueno para la China, o ser bueno para la India, o ser bueno para América Latina. Todos tenemos una misma fe, todos creemos en Jesús de Nazaret como el Hijo del Hombre que nos enseñó a ser hijos de Dios, porque Él es Hijo de Dios por antonomasia. Pero el vivir, el ser Hijo del Hombre y el vivir, el ser Hijo de Dios, responde a las distintas culturas, a las distintas sensibilidades, a los distintos momentos históricos, a los distintos contextos. De ahí tendríamos que recuperar una nueva imagen de la Iglesia. No que todos pensemos lo mismo, todos no pensamos lo mismo, ni siquiera en esta sala en la que estamos muy pocas personas, todos pensamos de la misma manera. Hay una pluralidad en la sociedad y hay una pluralidad también en el cristianismo, pero se trata desde la diversidad, desde la heterogeneidad, desde la pluralidad, ser capaces de vivir en comunión, aprender a vivir en comunión y aprender a vivir en las divergencias. Es un gran reto para la sociedad en la que hoy estamos viviendo y es un gran reto para la Iglesia. Vivir una unidad que es plural, porque la pluralidad está ya en el Nuevo Testamento. Por eso no hay un evangelio, sino 4 evangelios, cada uno con una cristología distinta, cada uno con una opción distinta. Y lo que nos encontramos son un conjunto de escritos que expresan distintas formas de ser cristianos. Todos intentan ser cristianos, pero de formas distintas. Por eso se trata de ser cristianos, pero de maneras distintas. Y ser cristianos de manera distinta lleva a una iglesia en diálogo. En diálogo con las otras religiones, que es hoy uno de los primeros problemas que nos encontramos. ¿Cómo podemos seguir pensando con la mentalidad de la época de cristiandad, que fuera de la iglesia no hay salvación y que solamente dentro del cristianismo puede salvarse los seres humanos? ¿Cómo podemos hacer esa afirmación y al mismo tiempo plantearnos y decir que Dios es el Dios de todos los seres humanos y no solo el Dios de los cristianos? Entonces es que Dios no se ha comunicado a la humanidad nada más que a través de los cristianos y a través del pueblo de Israel. Es que a través de las grandes religiones de la humanidad no hay ninguna manera de encontrarse con Dios. Es que no hay nada más que un camino para encontrarse con Dios en una humanidad tan plural. Hoy nos hace falta, y está en gran parte por elaborar todavía, y tenemos que seguir trabajando sobre ello, hoy nos hace falta un diálogo con las religiones y una nueva teología de las religiones. Diálogo con las otras religiones, diálogo con el mundo de los increyentes, con el mundo de los ateos, con el mundo de las personas que no se sienten pertenecientes a ninguna religión y concretamente que no se sienten pertenecientes al cristianismo. ¿Por qué? Porque ser cristiano no es profesar unas verdades, no es afirmar una ortodoxia teórica, no es tener un sistema de creencias. De hecho, lo que nosotros nos encontramos en la Iglesia
es que todos hablamos de Jesús de Nazaret y todos hablamos de Dios y todos hablamos del cristianismo, y sin embargo cuando todos utilizamos ese discurso nos lleva luego en la vida a planteamientos muy heterogéneos y a veces contradictorios. En una palabra, no es lo mismo el Dios de los obreros que el Dios de los ricos. No es lo mismo el Dios de las personas que viven al margen de los valores del Evangelio que de las personas que intentan concretizar eso en la vida. En realidad lo que nos define en última instancia no es nuestro sistema de creencias, porque el sistema de creencias se queda en un nivel abstracto y el sistema de creencias cobra carne y se concretiza cuando vemos qué forma de vida lleva consigo el sistema de creencias. Y entonces nos podemos encontrar con la gran sorpresa que probablemente todos los que estamos aquí hemos vivido alguna vez, y es encontrarnos con que hay personas que no son cristianos y que sin embargo nos dan un testimonio de valores humanos y nos dan un testimonio de formas de vida que nos resulta mucho más coherente y nos resulta mucho más correspondiente a la imagen que nosotros tenemos del cristianismo de la que nos encontramos en otras personas cristianas. Por eso el diálogo con el mundo de los no creyentes es el que nos puede devolver de alguna manera a la toma de conciencia de hasta qué punto nosotros estamos siendo coherentes con el credo que profesamos y si realmente nuestro sistema de creencia se traduce luego en una forma de vida que puede ser una forma de vida por lo menos interesante para otras personas que no son cristianas. Aunque no participen de nuestro sistema de creencia, se pueden encontrar por de alguna manera, por así decirlo, animados e inspirados y de alguna manera interpelados por formas de vida que correspondan a valores humanos, que son los valores que en última instancia determinan la existencia del ser humano. Jesús no nos enseña prácticas religiosas. Fíjense ustedes que los evangelios en realidad están bastante carentes de cuestiones religiosas. Jesús nos enseña formas de vida, valores humanos. Él viene a decirnos que la vida es, entonces nos cuenta una historia, la historia de los 10 leprosos del Evangelio último, en el que solo uno va a darle las gracias, la historia del samaritano, que es el único que se aparta del camino para atender al que está tendido, 1000 historias que siempre reflejan experiencias de vida. Jesús viene a enseñarnos a vivir la vida, y a vivir la vida como Él mismo va encontrando su propio programa de vida. Y eso exige un diálogo con las personas que también están buscando un programa de vida para ellos, sean cristianos o no lo sean de otras religiones o sean del cristianismo, sean de otras confesiones cristianas o sean del catolicismo, sean de mi propia ideología y de mi propio sistema de creencia o sean de otro sistema de creencia. En última instancia son las formas de vida las que a nosotros nos marcan. Por eso hace falta hoy una iglesia plural, una iglesia que probablemente tendrá su epicentro en América, en toda América, no solamente América del Sur, toda América, porque ahí es donde está hoy más del 50% de los católicos del mundo, porque ahí es donde nos encontramos hoy la mayor vitalidad del cristianismo, por ahí es donde nos encontramos con que hay un menor peso de instituciones. Nuestro cristianismo está muy aquejado de un gran peso institucional, de muchos siglos en los que hemos ido acumulando muchos sistemas de creencia, muchos ritos, muchas prácticas que a veces se convierten en una carga pesada, en lugar de convertirse en una plataforma desde la cual es posible vivir una vida cristiana con una identidad consolidada y al mismo tiempo renovada. Nos hace falta un nuevo modelo de iglesia, y ese nuevo modelo de iglesia lleva consigo la descentralización. Hoy es muy difícil, prácticamente imposible que haya un único centro del mundo. Fíjense ustedes que ya está pasando en Estados Unidos. Es evidente que Estados Unidos sigue siendo la gran potencia del mundo, pero cada vez más nos vamos encontrando con las limitaciones incluso de las grandes potencias. El mundo es policéntrico, porque el planeta es muy diverso, porque nadie puede hoy controlar el planeta. Y desde ahí nos hace falta principio de subsidiariedad en la Iglesia, potenciar las iglesias nacionales y las iglesias continentales, descentralizar a la Iglesia. La Iglesia vivió su primera experiencia de globalización en el Concilio Vaticano II. Se encontraron 2500 obispos de todo el mundo
y empezaron a tomar conciencia. Hasta ahora la experiencia que habían tenido los obispos era cada uno de ellos con Roma, directamente con Roma. En el Concilio Vaticano II se encontraron todos, 2500, y empezaron a darse cuenta de que cada uno de ellos tenía sus problemas específicos, según el continente, la cultura y el país al que pertenecían, pero que muchos de los problemas eran comunes y que había que abordar las perspectivas de los problemas con una óptica global y no simplemente con una óptica local. Pues bien, nuestra Iglesia Católica ha seguido teniendo una óptica muy local, muy europea, muy romana, y nos hace falta una nueva óptica. En gran parte, si lo quieren ustedes, lo que diferencia al Papa Francisco, entre otras muchas cosas, es que es diferente de nosotros, que no es europeo, y que viene de iglesias, las iglesias latinoamericanas, en las que ser obispo se vive de una manera distinta a como se ha vivido en Europa, sin tanto aparato, sin tanto boato, sin tanta institucionalidad, sin tanta carga histórica, porque nosotros somos una cristiandad vieja. Y las cristiandades latinoamericanas no son cristiandades jóvenes, son cristiandades ya con varios siglos, pero son cristiandades con mucho menos peso institucional y mucha más libertad y más espontaneidad. Y eso hace que el estilo suyo, de una manera espontánea, sea un estilo diferente, que rompe mucho más los moldes protocolarios a los cuales estamos habituados en Europa y que quizás nunca jamás se le hubiera ocurrido romper con uno de ellos a un papa que hubiera sido europeo. Y no olvidemos que la historia de los papas hasta hoy ha sido siempre de papas europeos. Es el primer no europeo que asciende desde ese punto de vista al obispado de Roma. Por eso nos hace falta una nueva orientación. Transformar la curia, no solamente por la más dinámica burocrática que ha tenido la curia, no simplemente por la dinámica incluso de corrupción que hay en la curia. Se ha dicho que en la curia hay también, desde ese punto de vista, muchos problemas desde todos los puntos de vista, sino porque nos hace falta un gobierno mucho más descentralizado. Y esa iglesia de cristiandad que hemos vivido tiene que dejar paso a una iglesia diferente. Y el futuro de la iglesia en el siglo XXI está muy claro. El futuro de la iglesia en el siglo XXI son los laicos y dentro de los laicos las mujeres. En los laicos y en las mujeres se juega el futuro del cristianismo, lo queramos o no lo queramos, esta es la realidad. Ahí es donde nos jugamos el futuro. Y ahí es donde tenemos que plantearnos hoy un nuevo modelo de iglesia. Por eso es hoy fundamental. Es fundamental que la mujer acceda más a los puestos de responsabilidad en la sociedad. Yo digo a veces, aunque esto lógicamente es muy ambiguo como todo en la vida, pero yo estoy convencido de que si hubiera más mujeres en los partidos políticos, en los cargos importantes de los partidos políticos, y si hubiera más mujeres en la judicatura, que son dos ámbitos de la sociedad muy cruciales para nosotros, la justicia y el ámbito de la política, empezaría a haber otra forma de hacer política y empezaría a haber otra forma de hacer justicia, porque hay otra sensibilidad ante los problemas. Y esto marca también a la iglesia. Nos hace falta otra forma distinta de ser iglesia. Y difícilmente vamos a romper con el patriarcado y con el modelo masculino de iglesia si no hay otra forma de hacer iglesia que tiene que venir desde abajo. Las grandes transformaciones de la iglesia no vienen desde arriba normalmente, sino que se hacen eco arriba cuando ya ha empezado el cambio abajo. Recuerden ustedes que no hace tanto tiempo, hace 2 siglos, no estoy hablando de tanto tiempo, hace 2 siglos, las primeras sufragistas inglesas estaban luchando en Gran Bretaña por el derecho de voto y por proporcionar a la mujer para que pudiera ocupar ámbitos públicos. Hoy, 2 siglos después, se ha recogido en buena parte la cosecha que comenzaron ellas en una época en la que todo esto sería un cuento de hadas si se lo hubiéramos contado. Pues bien, nos hace falta una iglesia en el siglo XXI que cambie su fisonomía. Y para que cambie su fisonomía, no pongamos el peso en el clero, que además, yo digo que afortunadamente, o cojo el refrán portugués de que Dios escribe derecho con renglones torcidos, de que afortunadamente hay cada vez menos clero en Europa. Y cuando haya menos clero en Europa, no le va a quedar más remedio a la Iglesia que hacer los cambios que hoy son cada vez más necesarios en otros continentes para dar a los laicos y para dar a las mujeres muchas de las funciones y muchas de las tareas que hasta ahora han sido exclusivas de los varones y exclusivas del clero. Por eso nos hace falta un nuevo modelo de iglesia. La vida es evolución.
la vida es historia, la vida es cambio. Y para ser cristiano no necesitamos sacralizar un modelo de iglesia, en este caso el de Trento, y ni siquiera podemos sacralizar el modelo de iglesia del Nuevo Testamento, porque la sociedad del Nuevo Testamento y el Imperio Romano de hace 2000 años era muy distinto de la sociedad a la que tenemos nosotros hoy, que es una sociedad que nos plantea nuevos retos y que nos plantea nuevos desafíos. Pero esto supone vivir la situación de crisis que estamos viviendo, el momento de cambio y de transformación, no desde la negatividad, no desde la lamentación, no desde la afirmación, por otro lado, falsa, de que los tiempos pasados fueron mejores que los de ahora, lo cual es una afirmación falsa, además de que no corresponde a la realidad, porque los tiempos pasados son pasados, y lo que tenemos que vivir es el presente con expectativas de futuro. Y eso supone un nuevo ciclo para la Iglesia, un nuevo ciclo para la humanidad, un nuevo ciclo para la sociedad española. Tendríamos que movilizarnos y tomar conciencia como tomamos conciencia y nos movilizamos en los años 60, cuando empezamos a caer en la cuenta de que había que cambiar la sociedad española y que la sociedad española que habíamos heredado de la guerra civil no tenía futuro y que por tanto había que transformar la sociedad española para ir dando pasos poco a poco a que se abriera un nuevo modelo de convivencia que nos hiciera desde ese punto de vista más abierto a las nuevas líneas de la sociedad que ya estaban viviéndose en Europa. Y para ello nos hace falta toma de conciencia, nos hace falta de alguna manera afrontar el momento de transición que estamos viviendo como un reto, como un desafío y al mismo tiempo como una oportunidad para ir desembarazándonos de tanto lastre como seguimos amontonando a nivel colectivo, tanto a nivel de sociedad como a nivel de propia Iglesia. Tenemos que ir desembarazándonos de todo aquello que nos impide dar una respuesta a las necesidades de hoy y desde ahí ir haciendo un discernimiento y una evaluación acerca de qué es lo que debemos conservar y si eso que debemos de conservar no lo hemos de presentar de una forma distinta, aunque lo conservemos, y qué es lo que debemos de dejar, qué es lo que dejemos de abandonar para abrir un nuevo horizonte al futuro. Yo creo que esta es la dinámica en la cual nos encontramos actualmente. Y si quieren ustedes, y con esto acabo para dejar un espacio para que haya preguntas, que llevo ya una hora hablando, hoy hay un elemento que a mí me da esperanza. Fíjense ustedes que ha venido el nuevo Papa, en realidad todavía no ha hecho nada, todavía no ha hecho ninguna reforma. Estamos esperando la reforma de la Curia, para la cual ha creado una comisión, pero en realidad todavía las reformas no se han hecho. Pero ¿qué es lo que hemos detectado nosotros y qué es lo que ha detectado la humanidad? Porque aquí hay un elemento interesante, y es que el nuevo Papa no solamente ha supuesto una apertura de esperanza para los que somos católicos, sino que muchas personas que no se sienten católicas, sin embargo, se han sentido interesadas por el nuevo Papa. ¿Por qué? Yo creo que entre otros motivos, es un nuevo Papa de otro continente, y eso nos abre otros planteamientos, hay muchos motivos, pero yo creo que hay uno fundamental. Cuando el nuevo Papa ha empezado a hablarnos de los pobres, ha empezado a hablarnos del servicio, ha empezado a hablarnos de una iglesia que tiene que salir a las encrucijadas, ha empezado a hablarnos de una iglesia que no puede montarse sobre el carrierismo del clero, ha empezado a hablarnos sobre otra forma de ser obispo, ha empezado a tener una nueva dinámica. Todos hemos respirado que el lenguaje del nuevo Papa de alguna manera empieza a transmitir contenidos evangélicos que nosotros no hemos encontrado en las épocas anteriores. El lenguaje nos suena a un lenguaje evangélico. Y cuando nos suena a un lenguaje evangélico, enseguida se despiertan en nosotros la esperanza y se despiertan en nosotros las ilusiones. Yo lo dije en un artículo que escribí sobre el nuevo Papa, que estamos tan hambrientos del Evangelio que en cuanto que viene alguien que nos habla un poquito del Evangelio, enseguida se enciende en nosotros la esperanza y se enciende en nosotros la creatividad y las ganas de hacer cosas. Entonces yo creo que ahí hay un elemento fundamental. Estamos en una sociedad muy compleja y estamos en una sociedad en la que las religiones y en concreto el cristianismo se encuentra hoy en una profunda crisis. Y yo creo que esto no hay que ocultarlo, no hay que esconderlo. Pero
En cuanto que alguien empieza a hablar y empieza a vivir con algo que nos suena a Jesús de Nazaret, enseguida eso despierta interés. Es decir, el testimonio de Jesús de Nazaret, los evangelios siguen siendo un mensaje fascinante e interpelante para el ser humano hoy. Y en cuanto nos encontramos a seres humanos que no solamente lo expresan teóricamente, sino que empiezan a vivirlo, enseguida despiertan el interés y enseguida despiertan el contagio. El gran tesoro que tiene la Iglesia es el Evangelio de Jesús y la forma de vida de Jesús. Y esa es la que puede también iluminarnos a nosotros a nivel personal para abordar con esperanza y para abordar con creatividad los tiempos que nos han tocado para vivir y para abordar el nuevo ciclo eclesial que hoy más que nunca es necesario y que ojalá que encuentre nuevos cauces a partir del nuevo pontificado que se está iniciando, que si realmente produce un cambio en la Iglesia no podrá hacerlo solo, sino que solamente podrá hacerlo si tiene un respaldo mayoritario del pueblo cristiano. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, son menos 20, yo creo que podemos tener todavía quizás 20 minutos. Más o menos unos 20, como límite, pero como límite. Tampoco es necesario agotar los 20, depende de que... Yo sé que preguntas hay y habrá muchas, pero ya hay dos manos levantadas, ¿no? Dime Andrés y después y tú aquí. En primer lugar, muchas gracias Juan Antonio. Creo que para muchas familias ha resultado novedoso el estilo y el entusiasmo que has demostrado como un hombre de fe. Y se han dicho muchísimas cosas interesantes. Pero yo quiero plantear dos preguntas porque he leído, entre otras cosas, en este verano 2 libros y me han planteado cada uno una inquietud. He leído una historia de la mitología y creo que todavía el pueblo cristiano se mantiene muchos mitos y muchas supersticiones. Segundo, he leído otro libro, El diálogo del budismo y del cristianismo. Y un maestro zen plantea la teoría de que estamos viviendo hoy una nueva religión, que es la del comercio, en la que Dios es el dinero y en la que todo se pone en producir y consumir y buscar un crecimiento de bienes económicos materiales y al final no dan la satisfacción que el hombre espera para esa felicidad efectiva. Entonces, dice que sin darnos cuenta todos estamos metidos en el... Vale, Andrés, yo creo que se entiende tú. Sí, es correcto, sí, yo creo que la demanda es correcta. Hay muchos estudios sobre eso. Ya en los años 30, por otro lado, un filósofo importante que murió en Portbou, se suicidó cuando el gobierno español iba a entregar al grupo de judíos que atravesaba con destino a Estados Unidos. Y cuando iba a entregarlo a la Gestapo en Francia, pues se suicidó, se llamaba Walter Benjamin. Y ya él decía, en los años 30, él fue un hombre con una gran visión de futuro, que el capitalismo es una nueva religión. Y que es una religión que hace del dinero su Dios. De hecho, en el billete de dólar tenemos "In God we trust", confiamos en Dios. Y el que hace del dinero su Dios, lo pone todo en función del dinero. Y el que lo pone todo en función del dinero es tan pobre que solamente tiene dinero. Y eso nos lleva a la infelicidad que tantas veces nos encontramos en gente que son muy ricas y que sin embargo no han encontrado una vida con hondura y no han encontrado una vida con plenitud. Por eso es correcto, hoy nos encontramos con un gran reto desde ese punto de vista, porque de alguna manera todos estamos tocados por ese Dios que es el Dios del comercio y que es el Dios de la sociedad capitalista, de la sociedad mercantil en la que todos vivimos. Y respecto del cristianismo, es verdad, las cristologías que tenemos siguen siendo todavía cristologías muy tradicionales, cristologías todavía muy cargadas desde ese punto de vista de elementos míticos. Yo acabo de escribir una cristología, además, para hacerle publicidad a mi libro. Por ahí lo tiene uno, por un proyecto de sentido, ese libro.
Pero ya ahora, si tuviera que escribir esa cristología, volvería a replantearme algunas cosas, porque sigo pensando que todavía hay demasiados elementos míticos en esa cristología que intenta ya romper con el mito. Por eso es verdad que nuestras cristologías están todavía muy marcadas por una época de cristiandad y no somos capaces de abrirnos a la nueva época en la que estamos viviendo. Allí había. Bueno, pues primero felicitarle por la exposición porque para mí ha sido muy gratificadora. Quiero hacer una pregunta sobre el relativismo y es porque no consigo entenderlo bien. Desde la cúpula eclesial, sobre todo en el papado anterior, se me alertaba mucho sobre el peligro del relativismo, como me supongo yo como transgresión de leyes o valores eternas de la Iglesia. A mí me gustaría saber, para usted, en este nuevo ciclo eclesial, ¿qué línea roja? ¿Qué es para usted el relativismo para los cristianos de ahora? Respondo, intento brevemente. Si entendemos por relativismo, como hay gente que lo entiende, que todo vale, que no hay ninguna verdad mejor que otra, y que lo que hay que hacer es dejar que cada uno viva como le dé la gana, porque todo vale de la misma manera, entonces yo creo que hay que luchar contra el relativismo. Todo no vale, todo no es digno de respeto. No es verdad que todo sistema de creencia necesita ser respetado, no es verdad. Yo no creo en la esclavitud, yo no creo en el dominio del hombre sobre la mujer, yo no creo en distintas ideologías que lo que hacen es de alguna manera oprimir al ser humano. Por eso no todas las ideas valen de la misma manera, y las ideas hay que criticarlas y hay que buscar la verdad, y buscar la verdad es luchar contra lo que creemos que son ideologías falsas, como el nazismo, como el comunismo staliniano, o como tantas otras formas de fanatismo político o de fanatismo religioso. Y en ese sentido no es verdad que todo es igual, que todo es indiferente, que hay que respetarlo todo, no. Hay que respetar a las personas, pero no hay que respetar a las ideologías. Las ideologías están para ser criticadas y para ser expuestas en el ágora, en la plaza pública, que ese fue el gran invento de los griegos, la democracia, que se debatan las cosas en público. Ahora, si por relativismo entiendo que yo no tengo toda la verdad, que cada uno tiene derecho a buscar la verdad por el camino que ha encontrado, que hay un pluralismo de caminos a la hora de plantearnos la vida, que hay muchas cosas que son discutidas en las cuales no tenemos seguridad y que en cualquier caso hay que respetar la búsqueda de la verdad de los otros seres humanos con un único límite, que no atente contra los derechos humanos, que no atente contra la dignidad humana. Entonces yo sí soy relativista, que cada uno viva según sus propias creencias y según sus propias convicciones. En una palabra, y creo que con esto reflejo mi postura, la mejor sociedad no es una sociedad que está organizada por normas católicas. La mejor sociedad es la sociedad en la que los católicos pueden vivir de acuerdo con sus convicciones y sus creencias, pero también los musulmanes y también los ateos y también los que son de otras religiones. Entonces ahí es donde tenemos que tener un relativismo. Mi forma de vida no es la única, para mí es la mejor, pero yo tengo que respetar que otros busquen otras formas de vida y que otros encuentren otras formas de vida que les resultan mejores que las mías. Bueno, pues yo, a pesar de que he estado atenta, no sé si se me ha escapado algo, porque sobre todo en la primera parte, usted ha dicho, yo creo específicamente, que el lenguaje de la Biblia, es mítico y obsoleto, y algunas veces terrorífico, efectivamente. Pero también es verdad que a través de la Biblia vamos viendo cómo el pueblo se va abriendo y va haciendo un proceso. Así es. Que es lo que no somos capaces de aprender a hacer ahora. Así es. Que este proceso desemboca en Jesús, que hace su propio proceso, pero que hubiera sido seguramente, tampoco lo vamos a saber, imposible de no haber habido el proceso interior. Totalmente de acuerdo. Anterior. Totalmente de acuerdo. Es un O sea buen que complemento. yo pienso que realmente el oscurecimiento de Dios, de donde viene de los que de verdad somos obsoletos e incoherentes, somos nosotros al presentar el mensaje y que no somos ni siquiera capaces de ver en la vida esa apertura, que es lo que tendríamos que tener y que está también reflejado pues desde el principio a través de todos esos textos terroríficos que van desembocando en otra imagen de Dios. Totalmente de acuerdo. Yo lo que expreso, incluso en mi libro lo expreso, porque yo me planteo las imágenes de Dios del Antiguo Testamento. Y yo digo, lo que la Biblia nos enseña es cómo la experiencia religiosa de un pueblo va cambiando, en parte por los profetas,
y cómo eso va obligando a cambiar la imagen que tienen de Dios, la imagen que tienen del hombre y la imagen que tienen de la sociedad. Entonces ahí lo que nos encontramos es una evolución. Lo terrible es cuando nosotros luego queremos cortar la evolución y nos quedamos paralizados. Y lo terrible es, y eso sí lo seguimos haciendo, cuando cogemos afirmaciones sacadas de contexto y sacadas de su momento histórico y las absolutizamos. Y entonces lo que hacemos es de alguna manera cargarnos precisamente el contexto dinámico en el cual hay que interpretar eso. Eso no quiere decir, evidentemente, que el pueblo de Israel no tenga imágenes obsoletas de Dios, del hombre y del mundo, porque ellos vivían en la cultura que existía hace 2000 años. Y cuando ellos hablan, por ejemplo, del planeta Tierra, pues para ellos el planeta Tierra es el planeta en el que el Sol se mueve en torno a la Tierra, y no la Tierra se mueve en torno al Sol. Y evidentemente para nosotros eso es una visión obsoleta. Y de la misma manera que es una visión obsoleta su concepción del ser humano de que viene de una sola pareja. Y nosotros sabemos que no viene de una pareja. Es decir, evidentemente la humanidad evoluciona y en miles de años que han pasado hay muchas imágenes que se quedan obsoletas. Pero es que lo mismo nos ocurre si cogemos un libro de Cicerón o si cogemos un libro de cualquiera de los autores clásicos. Tienen un mensaje que decirnos, pero al mismo tiempo muchas de las expresiones y de las imágenes que usan son obsoletas. Lo que tendríamos que ver es que nosotros tenemos que continuar ese proyecto. Que el proyecto ni siquiera acaba en Jesús, sino que ahora desde Jesús nosotros tenemos que seguir avanzando, apoyándonos precisamente en las líneas que nos ha marcado Jesús. Y que entonces la Iglesia tiene que seguir evolucionando y tiene que seguir leyendo de manera diferente textos antiguos, que tienen que ser interpretados de una manera distinta en una situación que también es distinta. Pero yo no tengo nada que añadir a lo que usted ha dicho, me siento totalmente identificado con ello. Sí. Yo también quiero darle las gracias por su exposición, porque para mí ha sido una reflexión y la reflexión es muy buena, y no solo buena, sino necesaria. Pero yo he querido incluir esta tarde en su tono de voz pues una cierta alegría y una cierta esperanza, un poquito más de esperanza. Y yo creo que eso es consecuencia del nuevo pontificado. Entonces, ha dicho usted algo muy importante, y es que esta nueva ilusión que tenemos, porque es cierto que se nota y que se palpa en el ambiente de la sociedad, no solo los católicos, los cristianos, sino gente completamente atea, pues le ha interesado estas palabras, estos mensajes, le ha interesado a la gente, que por otra parte es algo precioso, porque están demostrando que el ser humano no es totalmente insensible y que el ser humano tiene esa necesidad básica de buscar su razón de vida. Pero usted ha dicho algo muy importante, y es que el Papa Francisco, por mucho que se lo plantee, no va a poder hacer eso. Y eso nos implica a todos. Y a mí me da mucha alegría que me implique a mí, porque soy mujer. Y he tenido que perder mucho tiempo, porque si ahora tengo algo de ganar, me da mucha alegría. Pero yo pienso, y a mí me da mucho miedo, y ha hecho usted algo que a mí me pilla, porque yo estoy como usted pillada por todos lados, por la edad. Y a mí me pilla todo esto por la derecha y por la izquierda. Pero yo pienso que no tendrá una fuerte oposición o una falta de ayuda básica, y eso me da mucho miedo, en el aparato eclesiástico. Sí. Según me han dicho, alguien que venía de Roma hace poco, me comentaba que se calcula que el 70% de la curia está en contra del Papa. El 70%. Son datos, evidentemente, que hay que ponerle un interrogante. Entre otras cosas, por una razón muy sencilla. Si hay una reforma de la curia y la curia se reduce, mucha gente se queda sin puestos de trabajo y tiene que volver a su diócesis. Y claro, no todo el mundo le apetece dejar Roma para irse a sus diócesis, eso es de sentido común. Es decir, una reforma lleva consigo siempre una serie de elementos negativos para algunas personas.
Si además esas personas tienen una mentalidad más bien tradicional y conservadora y no comulgan con las perspectivas que está abriendo el Papa, pues entonces podemos comprender que eso cause una oposición. Les pongo un ejemplo. Estos días, aquí a nosotros no nos afecta, pero estos días hay una gran conmoción en Alemania. En Alemania hay un obispo, el obispo de Frankfurt, que se ha gastado 30 y tantos millones de euros, en renovar el Palacio Episcopal, en una reforma del Palacio Episcopal. Claro, se han puesto el grito en el cielo la gente que dice, bueno, pero en la época que estamos viviendo y en la situación que estamos viviendo, que un obispo se gaste 30 y tantos millones de euros en su Palacio Episcopal es un escándalo. Y ha intervenido incluso la presidenta de la República Alemana, Frau Merkel, ha intervenido y ha dicho, yo soy protestante, y yo no voy a decirle a la Iglesia Católica lo que tiene que hacer, pero no puedo dejar de manifestar que en la situación de crisis que estamos viviendo en Alemania, que un obispo se gaste 30 y tantos millones de euros en reformar su Palacio Episcopal, realmente llama la atención. Entonces al obispo lo han llamado a Roma. Bueno, pues ya pueden ustedes imaginarse que este obispo y otros obispos que se pueden encontrar, no con 30 y tantos millones de euros, pero sí en esa dinámica no se sienten precisamente identificados con los nuevos aires que están soplando en el Vaticano y que están soplando en el pontificado. Por eso, para que la reforma siga adelante y el Papa pueda encontrar un apoyo, necesita que haya en Roma incluso una conciencia clara de que una gran parte del pueblo cristiano, si no la mayoría, está detrás de él y que está en la línea de apoyar esas reformas cuando esas reformas van en una línea que acerca a la Iglesia al Evangelio, que falta le hace a la Iglesia y falta nos hace a todos nosotros. Y Y una luego... cosa muy corta, pero que veníamos hablándolo en el coche cuando veníamos aquí. Y como lo ha rozado sobre la incidencia de la mujer en la Iglesia, le voy a pedir la opinión. Con mucha frecuencia se nos pide en las parroquias que sustituyamos en la celebración eucarística al sacerdote cuando no puede y hagamos una celebración para la liturgia. Y yo vivo una dualidad. Por una parte digo, bueno, que se nos vaya viendo a la mujer en el altar. Y por otra digo, mientras le solucionemos los problemas, la mujer no va a tener opción a esa persona. Bueno, yo diría que a lo segundo le pondría interrogante. Lo primero, clarísimo. En Alemania, por ponerle a ustedes una anécdota, en Alemania les gusta mucho celebrar las misas con muchos monaguillos. Yo estaba en Alemania a veces en verano, estando en parroquia, y siempre hay un montón de monaguillos. En Alemania había monaguillos que eran niños y niñas. Se enteraron en el Vaticano, después hace ya unos cuantos años, y prohibió que las niñas fueran monaguillos, porque en el presbiterio no pueden subirse las mujeres. Entonces, como decía usted, que a las mujeres las veamos en el presbiterio es bueno, y que a las mujeres las veamos dirigiendo ceremonias litúrgicas y en la iglesia es bueno, y eso es importante. Claro, puede decir, bueno, si le dejamos a las mujeres que celebren la paraliturgia, vamos a seguir manteniendo la situación actual. Yo creo que eso a largo plazo, y me atrevería a decir que incluso a medio plazo, es inviable. Y es inviable porque una iglesia en la que no se puede celebrar la Eucaristía es una iglesia condenada. En buena parte la Iglesia Católica ha perdido cada vez más fieles en América Latina precisamente por este problema. Cuando nos empecemos a encontrar parroquias en Granada y parroquias en Almería que ya no pueden celebrar misa porque no hay curas para celebrar misa, no basta con que vaya la mujer o el laico, me da igual, a celebrar la paraliturgia, sino que se toma conciencia de que o logramos que alguien celebre la Eucaristía o a la larga, dentro de 50 años, una gran parte de la sociedad española ha dejado de ser católica. Entonces yo creo que esto, yo personalmente, me puedo equivocar, lógicamente, creo que la cuestión del sacerdocio de la mujer va a tardar todavía.